Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación, al acto de presentación del Foro Joven de Internet en España, ¿no? Lo primero, voy a disculpar al director de la escuela, que tendría que estar de anfitrión. Lo tenemos en Berlín. Y bueno, había que buscar un sustituto y como también, entre las cosas, soy miembro del equipo directivo, pues voy a hacer también de anfitrión, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, una cosa más, ya sabéis que suelo ser polifacético en estas cosas, ¿no? Con lo cual ahora actúo un poco como en representación del director de la escuela. Presentar a los que tenemos aquí en la mesa o en las sillas. A mi derecha, Pilar Rodríguez, es la coordinadora principal impulsora del Foro de Gobernanza, el Foro Joven de Gobernanza Internet en España. Y a mi derecha, a su derecha, está Víctor Calvo Sotelo, como sabéis, director general de Digitales, ¿no? Antes de pasar, digamos, ya la palabra, se la pasaré inicialmente a Pilar, simplemente unos agradecimientos obvios. En primer lugar, a nuestros patronos del foro, que han impulsado la iniciativa, es decir, a Orange, Vodafone, Telefónica y Google. Y, por supuesto, muy especialmente a quienes más han impulsado la iniciativa, en este caso de los jóvenes, que es precisamente a Digitales, que está con nosotros, su director general, ¿no? Bueno, esto tiene dos partes. Una primera parte de la presentación del foro, con una pequeña sorpresa para los jóvenes, y luego ya pasaremos a pues una de las primeras actividades que hemos iniciado, gracias precisamente a Digitales, que es este debate que vamos a tener sobre un caso que luego comentaremos, ¿no? Entonces, sin más, os presento aquí a Pilar Rodríguez Pita, la flamante coordinadora del Foro Joven de Internet en España. Cuando quieras. Gracias. Bueno, pues como ha dicho Jorge, yo soy Pilar Rodríguez, soy la coordinadora del Foro Joven de Gobernanza de Internet. Además, soy investigadora en la Cátedra Telefónica aquí en la Universidad Politécnica de Madrid y soy estudiante de máster de telecomunicaciones en la escuela. Y como esta sesión está enfocada al lanzamiento del Foro Joven, pues empezaremos por el principio. Las Naciones Unidas comenzaron esta iniciativa de, digamos, relevo generacional en 2011, donde bueno, pues lanzaron el Foro Joven Global. En este momento ya hay 38 foros jóvenes nacionales y, pues con razón de este año de la juventud que ha declarado la Comisión Europea 2022, España ha lanzado la iniciativa del Foro Joven. ¿Qué somos? Bueno, pues somos un espacio de debate donde todos los jóvenes de España pueden compartir su visión y expectativas sobre el futuro de Internet. En el nuevo entorno geopolítico que estamos viendo, tensiones internacionales, la recuperación tras la pandemia, Internet está en un momento crítico. Vemos que hay fraccionamientos y se está alejando de aquellos valores iniciales con los que fue fundado. Los jóvenes no queremos quedarnos fuera de lo que es las decisiones importantes del futuro de Internet, ya que serán aquellas que nos afecten más como generación Z, generación alfa, generación omega. Hemos nacido con Internet y queremos ser parte de las decisiones que impliquen su futuro. Dentro de las actividades que hemos estado realizando en estos primeros meses que llevamos de vida, en primer lugar, hemos creado el póster y el lema de este año, Tecnologías y personas más unidos que nunca. Y bueno, pues nuestra actividad principal, el espacio de debate, donde estamos discutiendo los 5 temas que vamos a tratar más en detalle en las sesiones del 16 y 17, que espero que todos nos acompañéis. Mañana y pasado en el IGF Spain 2022. Son los 5 tópicos: conectar a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos, evitar la fragmentación de Internet, gobernar los datos y proteger la privacidad, seguridad y responsabilidad online y tecnologías avanzadas, en particular la inteligencia artificial. Y es en esta última en la que nos hemos centrado este año para el reto Digitales Youth IGF Spain, a los que estamos muy agradecidos.
El reto consiste en una serie de ensayos y posteriormente el debate que tendremos a continuación, en el que los jóvenes intentarán encontrar si se puede equilibrar la innovación, el negocio y los derechos de los usuarios en el desarrollo de productos de inteligencia artificial. Y sin más, pues le devuelvo la palabra a nuestro coordinador del IGF Spain, Jorge. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Y yo le doy la palabra a Víctor, a nuestro patrocinador de este reto. Muchas gracias, Jorge, Pilar. Buenos días a todos. Yo querría empezar agradeciendo desde Digitales esta oportunidad que nos dais en participar. Creo de verdad que hay que darle la enhorabuena al Foro de Gobernanza de Internet de España por esta iniciativa de lanzar el foro joven, ¿no? Y dar la enhorabuena también por la elección de la coordinadora. Y yo creo que vienen tiempos interesantes, en fin, con muchas curvas, vienen tiempos importantes y yo creo que de las cosas que se discuten en este foro va a ser muy importante contar con esa voz nueva de los jóvenes, así que me parece muy oportuno. De hecho, nosotros en el gran evento anual que hacemos desde la asociación, que es el Summit de este año, nuestro lema era las voces del futuro. Y de hecho pues dimos una participación importante a los jóvenes, no ya meramente retórica, no, de verdad tuvimos a jóvenes en casi todas las mesas, en todos los días participando. Y tengo que decir que las empresas, las que son de la asociación y las que no, que venían también al Summit, agradecieron ese impulso. De tal manera que cuando nos ofrecisteis participar en este nuevo foro de la gobernanza de Internet, pues encantados, y decidimos no solo eso, sino si podíamos pues apoyarlo lanzando un reto. Se ha puesto un reto, la verdad es que difícil para el primer año. Normalización, estandarización y regulación de tecnologías disruptivas, el reto de equilibrar negocio, derechos e innovación. Y dentro de ese título genérico aplicado a la inteligencia artificial. Como decía, vienen tiempos interesantes. Europa está consolidando esa capacidad de dar una visión al mundo digital distinta y mucho tiene que ver con lo que se pregunta aquí, es decir, qué capacidad tenemos desde Europa de regular, pero a la vez mantener innovación, a la vez crear grandes empresas. En el caso de la inteligencia artificial, yo creo que es de los grandes retos de ahora. A mí, por lo menos, es la tecnología nueva que más vértigo me produce por la capacidad que tiene de actuación. España va a poder jugar un papel importante. Tenemos el sandbox regulatorio, la idea de que en este año hagamos pruebas en España y alimentemos el proceso de regulación en Bruselas. Yo creo que hay un objetivo, veremos si somos capaces de conseguirlo, de que se pueda aprobar ese reglamento de inteligencia artificial en la presidencia española en el segundo semestre del año que viene. Y por eso pues creo que el que se haya puesto ese reto pues es muy oportuno. Entiendo que al ganador el premio es una beca de viaje para asistir en Finlandia el año que viene, el European Dialogue on Internet Governance, que será pues un evento muy interesante. Y entiendo que hoy veremos las presentaciones y el próximo jueves anunciaremos el ganador. Muchas gracias por invitarnos y enhorabuena por la iniciativa. Muy bien, vamos a darle un aplauso a los patrocinadores. Muy bien, muchas gracias. Os he hablado de una sorpresa. Vamos a ver. En esas mesas que ahora están llenas de bocaditos y no sé qué, en el año 2007, un conjunto de alumnos de esta escuela, representantes en fin, del mundo de Internet, empresas, etcétera, empezamos sin que nadie supiera muy bien por qué, no sabíamos muy bien lo que se venía encima. Empezamos con esto de la gobernanza de Internet. Y esto, como siempre, es un conjunto, bueno, y de hecho fuimos un poco los pioneros. Y como siempre es un conjunto de cosas azarosas. No sé, se juntan un conjunto de cosas
pues alguien que está interesado en la universidad, en la parte de la empresa, por supuesto el apoyo de lo que entonces eran las asociaciones de internautas que participaron y tal, y como siempre, que cada vez creo yo más, las personas, ¿no? Es decir, personas que lo ven. Había una incertidumbre, eso, no sabíamos qué era eso. Acababa de ser la Cumbre Mundial de la ONU sobre Sociedad de la Información y acababa de lanzar el Foro de Gobernanza. Ahora veo aquí a Ana, que tuvo que ver algo con la preparación de la cumbre para la Secretaría en su momento. Fíjate lo que voy recordando. Bueno, el caso es que de repente se dan las condiciones o tal para decir, bueno, no sabemos qué es esto de la gobernanza interna. No sabemos qué, pero vamos a meternos en este proceso, ¿no? Idea básica, o sea, detectar que hay algo. Porque Internet era importante y se gobernaba de una manera muy rara. No sé, entonces, pues como era importante y se gobernaba de una manera, pues vamos a meternos, ¿no? Y con Javier Nadal, que nos acompañara, que era entonces no sé si director general, presidente, fue el alto cargo de la Fundación Telefónica, que acababa de venir, pues dijo, pues venga, ¿y cómo empezamos? Y entonces, esto es la academia, esto es la escuela, vamos a empezar con un libro. De los primeros libros, yo al principio creía que fue el primero, en castellano por supuesto. Luego he descubierto que había alguno más con este título. Fijaros, 2007. La gobernanza de Internet, contribución al debate mundial sobre la gestión y el control de la red. Era el título que realmente lo que hicimos, nos juntamos un montón de personas, algunas están presentes, con lo que nos decían que teníamos que hacer, con un comportamiento multi-stakeholder, invitando a las empresas, a los de Internet, a los internautas, a no sé qué, nos sentábamos en esas mesas y a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, pues claro, como en todo esto, pues había jóvenes, ¿no? Y mayores y de todo el mundo, ¿no? Entonces tengo aquí a un joven que aparece en el libro, dentro del equipo, que estaba como vosotros, que le contratamos, creo que estaba de becario, que participó tal, que es Raúl Candela, que lo tenéis ahí, brillante profesional, en fin, con carrera interesante, y que me gustaría hacerle una pregunta muy sencilla, ¿no? Bueno, ¿y cómo te dejaste engañar? ¿Y cuáles fueron las consecuencias del engaño, ¿no? Ya que tenemos ahí unos jóvenes que les estamos queriendo engañar. Gracias, Jorge, por invitarme. Me hizo, la verdad, mucha ilusión, 15, 16 años después de escribir ese libro. Pasarle, por favor, el micrófono, que como estamos transmitiéndolo en streaming. 15, 16 años después de estar investigando y estar colaborando en la realización de ese libro, la verdad es que me hizo una ilusión tremenda al volver a la escuela cuando me comentó la iniciativa Jorge, así que encantado. Para mí supuso, pues bueno, después de 4 o 5 años haciendo una carrera donde te enseñan, yo creo, a contestar el qué tecnologías hay que gobernar y el cómo se gobiernan, cómo se operan, cómo funcionan, fue para mí una especie de ventana al exterior, ¿no? Yo que, aunque era teleco, dentro de todo, dentro de mi generación, no me consideraba el más técnico de todos, ¿no? Entonces siempre creía que me faltaba algo, ¿no? Para mí supuso el entender realmente quién está detrás de estas tecnologías, quién las está gobernando, qué influencia tiene esa gobernanza y el por qué es tan importante, ¿no? La gestión de todas las tecnologías en general y de una infraestructura tan crítica como Internet. Os estoy hablando de una época, como decía Jorge, donde la inteligencia artificial se veía en películas de ciencia ficción, yo creo. No, era la temática donde se podía ver más inteligencia artificial. El blockchain no estaba ni acuñado, yo creo, no existía ni ese término. El Big Data tampoco. Una época donde la parte física de la parte online seguía estando separada, ¿no? Y todavía, pues, más o menos, pero era fácilmente gestionable, ¿no? Esa parte online, porque era totalmente separada de la parte física. Las tecnologías han evolucionado, como podéis imaginar, en estos 15 años de una manera vertiginosa. Nadie preveíamos entonces esta revolución tecnológica y nos encontramos en un mundo donde, si antes había desafíos y era tan importante gestionarlo, ahora en un mundo donde se hace indispensable, ¿no? Donde antes hablaba de seguridad de las telecomunicaciones, ahora hay
y los hackers realmente eran casi artesanos que estaban con sus módems en su casa intentando hacer alguna gracia. Ahora mismo hay ejércitos detrás de cada país para intentar atacar las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si lo que queréis es entender bien qué hay detrás de todo lo que estáis estudiando y el por qué es tan importante, creo que estáis en el sitio oportuno, la verdad. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Animaros a, como veis, en fin, no lo he querido presentar porque le da vergüenza, pero que sepáis que es digamos, una de las estrellas de la casa, ¿no? Como Teleco y tal, por su trabajo, ¿no? Es importante que haya jóvenes que se incorporen, que vean esto como una posibilidad. Estoy pidiendo a Pilar continuamente que además desde el principio, y lo va consiguiendo poco a poco, incorpore además de gente técnica, gente de políticas, de sociología, de comunicación y cosas de estas, porque si no al final lo dejamos en frikis que les viene muy bien, no sé si me explique, que nos viene muy bien conocer el mundo y que luego lo aprovechan para la vida profesional, pero esto, ¿no? Es un componente básico, que los jóvenes estén en estos procesos porque además cambian mucho y son los que pueden verlo, ¿no? Pero hay otro componente muy importante. Si aquí no hay por encima alguien importante, interesado, me da lo mismo que sea la administración, que sean las empresas, que sean, y que ve que de verdad hay un problema en estas cosas nuevas, hay que sacarlo. Por cierto, doy la bienvenida, ya te comentaba Javier Nadal, que os dije que iba a venir, y que bueno, ya que le he dicho a Bruno que le iba a preguntar, le voy a preguntar a Bruno, pero ahora ya te voy a por ti, porque has llegado a tiempo, ¿no? Decía que era necesario que alguien, vamos a decir con peso, lo haga. El foro sigue existiendo, lleva 15 años, porque detrás están Orange, Telefónica, Vodafone y Google. Tiene que haber siempre alguien y, por supuesto, el compromiso siempre de la administración. ¿De acuerdo? Y eso es lo que le da potencia, ¿no? Entonces, a ver, Bruno, que tú estabas aquí como Telefónica en el Consejo Asesor. ¿Qué pasaba en Telefónica en esa época para que Javier, que está aquí, que lo acabo de ver, dijese, oye, Jorge, lancemos el foro de gobernanza, que no sabemos, acuérdate, Javier, ¿qué es eso? Pero lancémoslo. ¿Qué pasaba? Bueno, en Telefónica habíamos experimentado un cambio total en los años 90, 95, 2000. El grueso de la red era la red telefónica de voz. Había unas redes de datos para empresas y la Internet era una cosita pequeña. Ya en 2007 la Internet era el grueso de la red y además era el 100% del crecimiento. Sabíamos que eso iba a ser nuestro futuro. Y por lo tanto, pues yo estaba en el equipo de regulación, entre otros por Javier. Tenemos idea de cómo queremos que se regule esto. Entonces, ahí había una encrucijada en aquellos años en el tema de la gobernanza de Internet. Por un lado es cómo se iba a gobernar Internet. Hasta entonces, y yo llevaba en Internet desde el año 87, cuando era una red privada, pues esencialmente era una especie de red privada del gobierno de Estados Unidos que nos la dejaba usar a los demás, pero como ellos querían. Y dentro de eso no era una red dirigida por el gobierno, sino que había un montón de empresas y tal, donde, digamos, el gobierno americano tenía la última palabra. Y a nosotros este modelo igual no era el modelo que habríamos diseñado desde cero si nos hubiesen dicho hay que hacerlo, pero funcionaba. Y funcionaba y nos iba bien y además pues nos daba la oportunidad como empresa de opinar y de que nuestra opinión se escuchase. ¿Qué había entonces? Pues había otra serie de gobiernos, el gobierno de China, el gobierno de Rusia, el gobierno de Siria, curiosamente, conocidos no precisamente por su enfoque, su énfasis en la libertad y en la economía libre, que decían que Internet tenía que ser controlada por los gobiernos y por un esquema multilateral. A nosotros esto, pues digamos, entre el sistema actual que funciona y esto que vete a saber si tengo que elegir entre que esto lo gobiernen los Estados Unidos, aunque llegasen a tener un presidente como Trump, o que lo gobiernen los chinos y los rusos, casi que me quede como estoy. Entonces,
el énfasis que teníamos en Telefónica, hay que preservar el modelo este de multi-stakeholder, donde todo el mundo pueda opinar, donde todo el mundo, ya sea una gran empresa, ya sea un grupo de jóvenes, ya sea un innovador en Tel Aviv o en Silicon Valley o en Tres Cantos, pueda decir lo que tiene que hacer y se le escuche. Y esta era la idea de decir, oye, nosotros vamos a venir aquí no tanto a decir lo que nos gustaría que hubiese o qué tipo de regulación, como asegurarnos de que se mantenía un entorno de gobernanza que fuese razonable para todos. Y ahora Javier igual me echa la bronca porque me he dejado... Bueno, lo primero que... Buenos días. Esto es aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Sí. Llego y es que has venido justo en el momento que te... Perfecto. Te había disculpado antes, por lo que no podías No estar. para no dar la espalda a nadie, pero bueno. Que me parece muy bien todo lo que has dicho. Yo voy a aportar una experiencia quizá también un poquito más... O sea, de tener un poquito más de años y tal, ¿no? O sea, si tiramos para atrás, cuando nace Internet, tengo que decir que mi generación no nos enteramos mucho. O sea, unos cuantos estaban en Internet y sabíamos que pasaba eso en el mundo académico y tal. Pero estábamos convencidos de que el mundo se iba a regir por la red digital de servicios integrados. Y en eso, que es algo que ya para todos vosotros no os suena, pero nosotros trabajábamos en eso. Y apareció Internet, que sabíamos que existía, como digo, pero de pronto apareció de manera potente. Y tengo que decir, ya por ponerle un puntito ahí también de esa tensión, apareció un poco en contra del mundo que estaba más basado en las operadoras nacionales, por así decirlo, o en la red digital de servicios integrados. Era como la libertad, y se planteaba como que aquello era la libertad contra los que no eran la libertad. Entonces eso a mí siempre me molestó, porque una cosa es ser un técnico y estar pensando que es una cosa lo que va a surgir y que luego sale la otra y enhorabuena, y que te clasifiquen en un entorno más político que no era correcto. Entonces, bueno, eso primer punto. Segundo punto, yo en esa época estuve al principio pues implicado en la regulación y tal, luego estuve en América Latina mucho tiempo, y yo acababa de volver de Perú, cuando entre las cosas que me tocó a gestionar estaba la Fundación Telefónica. Y tengo que decir también una cosa de la Fundación Telefónica, y es que la Fundación Telefónica yo la consideraba heredera de una fundación muy importante que había sido Fundesco. Fundesco fue una fundación que había creado Telefónica, pero siempre con ese espíritu que decía Bruno, de un poco de ser no una empresa digamos que acaparaba a todo, sino una empresa que generaba oportunidades para debatir por dónde iba a ir el mundo. Y Fundesco fue una pieza fundamentalísima en el desarrollo de las telecomunicaciones y del pensamiento sobre telecomunicaciones en España. Y hubo un momento en el que Fundesco, pues la dirección en ese momento en Telefónica, no vamos a entrar ahora en detalles, pero decidió cambiar de entorno y hizo desaparecer Fundesco. Fundesco desapareció. Creo incluso que la biblioteca de Fundesco debe estar, no sé si fue en la escuela donde fue cedida y tal. Y se disgregó, desapareció. Se creó una fundación telefónica, que era fundación de arte más que nada y tal. Y cuando yo, cuando digo en el año 2005, precisamente, que fue más o menos las primeras actividades, me tocó, como digo, entre otras cosas, gestionar la Fundación Telefónica, y yo, que era muy tributario de aquella vieja Fundesco, en parte dije, vamos a tratar, una de las cosas que me propuse fue que parte del espíritu de Fundesco renaciera. Y esta iniciativa me pareció muy de ese estilo, porque olvidándote de si unos te calificaban en el lado de la libertad o de no sé qué, lo que está claro es que aquella Fundesco, esta Fundación Telefónica, no podía estar ajena de eso y debía incluso potenciar el que la sociedad civil, en su parte de gestión o de participación en la gestión de Internet, se desarrollase. Y me pareció, y cuando me lo sugirió Jorge, que era una oportunidad de volver a hacer una cosa de aquel estilo. O sea, me pareció idóneo que fuese el lugar donde se recibiese a la sociedad civil, a los diferentes actores
que quisieran participar en esto. Bueno, y desde entonces hasta ahora pues me parece que los avatares han ido cambiando cosas, pero eso está en la esencia y me parece muy importante que no dejemos como sociedad civil de estar atentos, participando, de influir, porque se puede influir, no en todo, porque en lo esencial al final, pues, pero en muchas cosas y desde luego en cosas importantes de la evolución de Internet, de lo que debe ser y de toda la sociedad de la información. Entonces a mí me parece que esa parte, es decir, hay que potenciarla, hacer verdad todas las posibilidades que da la forma de gestionar la red para que sea en beneficio de todos, de la humanidad y que sea una cosa abierta como es ahora. Entonces, ese fue un poco, no sé si va por ahí, pero en fin, esa es mi impresión de cómo nació, o por lo menos cómo participamos desde la Fundación Telefónica en hacerlo posible. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, el libro, ¿te acuerdas? Se presentó en la Méndez Pelayo, en la Universidad Méndez Pelayo en Santander, y 3 meses después formamos el Foro de la Gobernanza, siendo de los primeros foros que se hizo en todo el mundo, de los primeros también. Yo simplemente para hacerlo, a ver, era muy importante que estuviesen todos los multi-stakeholders, pero también era muy importante que hubiese gente joven que entendía esto del Internet mejor que los mayores. Vosotros tenéis una enorme ventaja, pero fíjate que no me refiero solo a los telecos, a los informáticos, sino incluso a los sociólogos y tal. Y es que entienden mucho mejor, por su propia juventud, entienden mucho mejor este mundillo que los que somos ya, ¿verdad?, educados, enculturados en otro tipo de historia, ¿no? Por eso es muy importante, de verdad, muy importante y por eso la ONU en el 2011 lanzó, y además lo lanzó como alternativa, o sea, esto tienen que cogerlo los jóvenes, por decirlo de una forma. Bien, es verdad que, como sabéis, supongo, eso de que se es joven ahora mismo, y sobre todo para la ONU, sí, te lleva hasta los 40, en fin, que es relativo, ¿no? Pero es muy importante que participes. Entonces, simplemente por mi parte, creo que en el nuevo contexto geopolítico que hablaba Pilar, es muy importante que estéis involucrados y que habléis de otras universidades, de otras disciplinas, de todas, y que de alguna forma lo defendáis. Entonces, yo creo que vamos a acabar, si os parece, aquí la presentación, más que nada porque el debate vamos ya un poco tardío, y ahora vamos a ver el reto digital, es cómo sale todo.